Hola, muy buenos días queridos amigos. Otra vez nos encontramos para seguir compartiendo juntos este espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. Y tenemos todavía camino por recorrer con el Evangelio de San Marcos a fin de seguir conociendo la vida, la persona y la obra de Jesús. Porque como dijimos en más de una oportunidad, conocer a Jesús es todo, conocer a Jesús es lo más importante, es lo más significativo. ¿Nos hemos preguntado alguna vez si hay una iglesia cristiana verdadera? ¿Existe una iglesia cristiana verdadera? ¿Todas las iglesias cristianas son iguales? ¿Da igual pertenecer a cualquier denominación? ¿Podemos salvarnos independientemente de lo que creemos y de la denominación donde estamos y lo que hacemos en base a nuestra pertenencia a esa denominación? Todas estas preguntas muchas veces nos llevan a plantearnos si realmente Jesús dejó establecido algo como una iglesia que tiene algún tipo de características particulares, una singularidad. Hoy quiero hablar contigo un poco de este tema. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, desde el versículo 38 al versículo 41, dice lo siguiente. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El relato es suficientemente claro. De pronto los apóstoles, los discípulos de Jesús, encuentran una persona que en el nombre de Jesús hacía milagros, hacía cosas prodigiosas. Y dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús echaba fuera demonios. Al ver el grupo de los 12 apóstoles que esa persona no pertenecía a ese grupo, se lo prohibieron, porque no era parte del círculo íntimo de Jesús, de aquel grupo de hombres a los que Jesús había llamado para ser sus apóstoles. La respuesta de Jesús no deja de ser sorprendente. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Nota que aquí hay algo interesante. Había una persona que en el nombre de Jesús hacía milagros. Esto significa que el Señor Jesucristo no solo responde las oraciones y las buenas intenciones de un grupo selecto. Él conoce la sinceridad de cada corazón y conoce la sinceridad de cada obrero, de cada persona que anhela servirle, que anhela hacer su voluntad y en su nombre ser un canal de bendición para otros. Recuerda que la Biblia enseña que el hombre juzga según las apariencias, pero Dios, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas, Dios siempre mira el corazón. Y es porque Dios mira el corazón que seguramente vio en este hombre a un discípulo sincero, aunque no formaba parte del grupo íntimo de los 12. Los milagros, los actos prodigiosos que vienen de parte de Dios, no son el resultado de pertenecer a una denominación determinada, sino que son el resultado de la obra de Dios a favor de los creyentes que sinceramente le buscan y sinceramente confían en Él de todo corazón. El texto nos dice que Jesús dice no se lo prohibáis. Y luego añade algo que es sumamente importante. No hay nadie que haga algo en mi nombre, un milagro en mi nombre, que hable mal de mí. Por lo tanto, lo que Jesús quiere es que aquellos que han creído en Él sigan hablando de Él y hablen todas las cosas buenas que se puede hablar de Jesús, para que otros, conociendo a Jesús, también alcancen la salvación, la vida eterna y experimenten el nuevo nacimiento que Jesús les puede otorgar y una vida renovada. Entonces, cuando otros que no tienen nuestra cosmovisión religiosa, nuestra comprensión del cristianismo, obran, actúan y predican en el nombre de Jesús, son nuestros compañeros de viaje en la misión de compartir las bellezas de Jesús con otros. Y en ese sentido, como el apóstol San Pablo también dice en su carta a los Filipenses, ¿qué importa la razón por la cual alguien predica a Cristo?
Lo importante, dice él en el capítulo 1 de Filipenses, es que Cristo sea predicado. Y eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros, que las personas conozcan a Jesús y el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Jesús dice también, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús toma cuenta de todo lo que se hace a favor de aquellos que le pertenecen a Él, de todos los que son parte de aquellos que han confiado en Él, que creen en Él. Y toda obra de bendición efectuada sobre un seguidor de Cristo tiene un impacto para la eternidad. Ahora bien, Jesús de toda manera nos dice algo interesante en el texto. Y es importante aquí leer el texto con detenimiento. Fijaros, el texto en el versículo 38 dice, se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús no negó que había un grupo de los nosotros, aquellos que estaban siguiendo a Jesús, ese grupo al cual Jesús había llamado. A lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de todos los periodos, por oscuros que hayan sido, siempre hubo un grupo de los nosotros, aquellos que estaban conectados a Jesús, seguían a Jesús y eran poderosos instrumentos en las manos de Jesús. Ese grupo, los nosotros, se llama en la Biblia el remanente. Un grupo de hijos fieles de Dios que a lo largo de la historia e independientemente del tiempo, de las condiciones y de lo que creía o practicaba la iglesia en ese periodo, procuraron mantenerse del lado de Jesús y vivir conectados a Jesús y procuraron vivir la pureza del Evangelio. Ese grupo que ha caminado con Jesús a lo largo de los siglos, que en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, se lo llama el resto, y que en el tiempo final de la historia de la salvación está compuesto por un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene su fe puesta en Jesús, como dice Apocalipsis 14, 12, es en el tiempo final de la historia antes de la segunda venida de Jesús, los nosotros, ese grupo que está con Jesús, con una tarea especial, con una misión especial, y en el caso de ese grupo, en la última etapa de la historia de la salvación de este mundo, su tarea es predicar el último mensaje de misericordia a este mundo, el último mensaje del amor de Dios para este mundo, un mensaje que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, desde los versículos 6 al versículo 12. Ese mensaje que nos invita a adorar adecuadamente, a entregarnos confiadamente a Dios, a poner toda nuestra fe en Él y ponernos de su parte, es el mensaje que este remanente da. Este remanente habla de la fe de Jesús y también de la consecuencia de poner la fe en Jesucristo, que es una vida de lealtad a los mandamientos de Dios. Lealtad que se produce no para alcanzar la salvación, sino porque han creído en el Salvador. Esto no significa que no haya cristianos sinceros en otras denominaciones fuera de este resto, de este remanente, de los nosotros, comparables a aquel grupo que caminaba con Jesús y que celosamente prohibió que otros hablaran en el nombre de Jesús. Nosotros, los que creemos que somos parte de ese remanente en el tiempo final de la historia, debemos recordar que en todas las denominaciones cristianas y aún fuera del cristianismo, hay una cantidad de almas sinceras que procuran hacer bien en el nombre de Dios a la humanidad. Pero dentro del gran mundo cristiano, del gran espectro de denominaciones cristianas, hay sinceros hijos de Dios en cada denominación. Hay pueblo sincero de Dios que en el nombre de Jesús se transforman en canales de bendición para otros. Nuestra tarea es no impedir que ellos proclamen el Evangelio, no impedir que ellos hablen en el nombre de Jesús. Nosotros también lo tenemos que hacer. Somos el remanente, somos el resto. Pero también tenemos que guiarlos a ellos a una comprensión más profunda de la Escritura, para que comprendan que hay cosas de la palabra de Dios
que los siglos de oscurantismo religioso pasaran por alto, pero que son cosas que Jesús nos transmitió a los discípulos para que las pongamos en práctica y para que podamos ser luz en este mundo. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a cumplir la misión que nos ha dado y que todos los cristianos juntos, independientemente de nuestras diferencias, podamos ser instrumentos de bendición para hacer de este mundo un mundo mejor para todos. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.